del Paralelo Cero, la voz internacional de Ecuador. Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigas, amigos que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y del mundo. Gracias por su sintonía a este nuevo programa de Argumentos, como siempre, para dialogar sobre temas de interés social, político y económico de Ecuador y también del mundo. En esta ocasión vamos a dialogar sobre un tema coyuntural de aquí de Ecuador, el tema laboral, el tema salarial que ha causado noticia en esta última semana. Es así que tenemos como invitado a Edgar Zarango, un líder del sector laboral, representante de la Confederación de Trabajadores de Ecuador, con el que vamos a hablar justamente sobre este tema. Y les recuerdo, amigos, que este programa se transmite por el Real Audio de Ecuatorial FM y también de su página de Facebook Live. Así que tienen varias alternativas para podernos ver y escuchar. Y también esta entrevista en aproximadamente 5 horas se la sube al canal de YouTube de Ecuatorial FM para que de igual manera puedan escuchar este diálogo. Para iniciar esta conversación, tengo que decir que desde hace varios años, siempre por estas épocas, noviembre, diciembre, los trabajadores del sector empleador y el mismo gobierno nacional como que no se ponen de acuerdo en tomar decisiones con respecto a las alzas salariales que cada año se realiza aquí en nuestro país. Y en este año no fue la excepción. En noviembre, el Consejo de Salarios que conlleva a representantes del sector empresarial, del sector emprendedor y empleador, también con el sector trabajador, se reunieron para tratar de definir un nuevo salario que regiría a partir de enero de 2022, pero no hubo un acuerdo. Hubo 2 reuniones y se quedó para una tercera reunión que tendría que ser este 22 de diciembre. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso decidió el 13 de diciembre anunciar un alza salarial de $25, es decir, pasaría de 400 a 425 dólares el salario básico unificado que rige en nuestro país. Don Zarango, don Edgar, bienvenido al programa Argumentos.
¿Le satisface la decisión tomada por el gobierno nacional respecto al alza salarial? Cristian, Janet, muy buenos días a todos los que nos siguen a través de la prestigiosa cadena radial Ecuatorial FM. Un saludo para todos y un abrazo a todos y todas, esperando que este nuevo año sea de esperanzas y de muchos cúmulos y felicidades en cada una de las familias ecuatorianas. Para empezar, jamás en los últimos 14 años nos hemos puesto de acuerdo en lo que tiene que ver con una política salarial, que siempre ha sido la propuesta de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Una política salarial encaminada justamente a que mediante, si cabe el término, mediante un acuerdo ministerial, mediante la ley o mediante un decreto ejecutivo, que el gobierno nacional, la Asamblea Nacional o las instancias que se comprometan en ello determinen un porcentaje anual tendiente al incremento salarial. Puesto de que, como hemos manifestado, usted también lo ha dicho, Cristian, durante los últimos años no nos hemos puesto de acuerdo, llegamos al mes de noviembre, diciembre, con la misma argumento de siempre, el sector empresarial argumenta pérdidas, los trabajadores que permanentemente estamos esforzándonos más y más y más con nuestra fuerza de trabajo, también necesitamos llevar un pan con dignidad a nuestras familias. En ese sentido, han sido el gobierno central el que ha determinado el incremento o no incremento salarial, como ocurrió el año pasado. Entonces, hoy ha ocurrido lo mismo. El señor presidente de la República, haciendo uso de lo que fue su oferta de campaña y mediante un decreto ejecutivo, pues ha incrementado ya a $25 el salario básico unificado, es decir, 425 para el año 2023. Pues, ¿qué le diré? Nosotros este incremento lo consideramos un paliativo, porque de hecho los trabajadores ecuatorianos, aquellos que todavía tenemos tenemos ese privilegio de tener un trabajo adecuado, aspiramos justamente a ir mejorando y dinamizando la economía a través de un salario que tienda a la canasta básica, al menos llegar a la canasta básica en el tiempo. Ok, a lo largo de los años se han visto unas alzas salariales de bajos montos. Sin embargo, la historia cuenta que, por ejemplo, en el 2000, a raíz de la toma de decisión de la dolarización y como se pulverizó al sucre en ese momento, por obvias razones, el salario también quedó deshecho. Pasó un salario básico de 1 millón de sucres a $40 mensuales, y ahí se tomó la decisión de subir el salario básico unificado a alrededor, cerca de los $100 en el 2000. Entre el 2000 y 2001 se tomó esa decisión justamente porque el salario quedó pulverizado a raíz de la dolarización, que ahí se podría decir que hubo una alza salarial bastante pronunciada, si cabe el término, ¿no? Luego vamos a 2007, 2008, cuando el salario básico en Ecuador era $170 y se subió a $30 para el 2008. Y de ahí acá hubieron alzas salariales sostenidas entre 15 y $25 hasta 2014, cuando ya comenzó en cambio de crecer esas alzas salariales entre 10, 5 y $3. El año pasado, 2020, vivimos esta experiencia de que no hubo alza salarial, y en este año se ha subido a $25. El argumento de los representantes de los empleadores ha sido de que con esta alza salarial muchas empresas se van a ir a la quiebra. El mismo argumento que esgrimieron en el 2007. Sin embargo, no hubo tal situación con el sector empresarial. ¿Por qué siempre argumentan el sector empresarial que una alza salarial de esa magnitud va más bien a perjudicar la economía del país? Mire, el día miércoles pasado había tenido una reunión con el señor ministro del Trabajo, una reunión informal, ¿no? En la cual justamente comentábamos este tema del incremento salarial.
aquí hay dos situaciones que convergen a este incremento y que son a veces poco entendibles de las partes, tanto el sector empresarial como el sector laboral. Mire, del parte del sector empresarial siempre argumentan lo que usted ha manifestado, Cristian, pérdidas, pérdidas y pérdidas. Y nosotros lo que siempre estamos argumentando es un incremento mínimo que no se debió hacer, que la crisis ha aumentado. Lo que pasa aquí es un problema de ideologización, es decir, entender que las empresas, el sector empresarial, invirtiendo más, pagando mejor a sus trabajadores, va a haber mayor dinamización de la economía. ¿Quiénes son o quiénes somos los que mediante este incremento salarial o mejor, mediante un salario más o menos adecuado, invertimos en nuestro país a través de la adquisición de bienes, productos, servicios? Somos los sectores mayoritarios del país, aquellos que no tenemos la posibilidad de invertir en otros países, sino que invertimos y reinvertimos en el país. Es decir, la dinamización de la economía pasa justamente por ello, por invertir en nuestro país y que todos esos productos, todo ese capital sea regenerativo para seguir incrementando las economías. Ese es el argumento que nosotros tenemos que seguir implementando al interior de la mayoría de los ecuatorianos. Manifestar y seguir insistiendo de que necesitamos un trabajo adecuado, necesitamos un salario digno, el cual justamente vaya encaminado a ello. En otras palabras, con esto, Cristian, le quiero decir de que no será siempre el incremento de $25, no será lo que aspiramos los trabajadores, pero sin embargo es un argumento bastante interesante, tendiente a poco en el tiempo ir buscando ese tan ansiado salario digno que alguna vez es aspiración de los trabajadores tener derecho, como tienen derecho también el sector empresarial de invertir y de generar ganancias. Bueno, actualmente el costo de la canasta básica familiar bordea los $780 más o menos, poco más, poco menos. Y sin embargo, $425 no alcanza a cubrir ese costo de la canasta, pero el argumento que se ha venido sosteniendo en los últimos 14 años justamente es que se tiene que tomar en cuenta al ingreso por dos personas en la familia, es decir, digamos papá y mamá, y ahí sumando esos dos salarios se supera, entre comillas, el costo de la canasta básica familiar. Pero nos podemos dejar llevar de ese argumento porque no todo el Ecuador o no toda la ciudadanía tiene ese tipo de familias, ¿no? Hay, por ejemplo, una mujer, digamos, soltera, madre soltera o divorciada, como quiera ponerse, donde tiene un salario de $425 y supongamos que recibe una pensión de su expareja por sus niños, que también su expareja gana un salario básico que no cogería más allá de $180 por los dos niños, digamos así. Sumemos esos ingresos, bordea los $605. Es decir, esa madre soltera con la pensión más su sueldo nos llega a una canasta básica familiar. Y ni qué hablar de la expareja, porque esa persona coge un salario básico de 425 menos 180 que pasa de pensión, se quedaría con alrededor de $260, $240, que para nada se acerca a la canasta básica familiar. ¿Cómo entendemos esas variaciones que no se dice y tampoco son tomadas en cuenta? Cristian, solamente voy a complementar una realidad que usted le ha puesto dentro de la discusión, del análisis de esta mañana. Mire, a nosotros no nos cabe en nuestra cabeza quién se inventó eso de 1.6 perceptores, porque usted sabe que hoy en día los ecuatorianos nos acercamos a los cerca de 6.500.000 desempleados y subempleados en el país. Es decir, una masa salarial, una masa de trabajadores en la desocupación y casi en la indigencia. ¿Qué le quiero decir con eso? Aquí no existen familias satisfechas económicamente. 1.6 perceptores que se inventaron, al menos en los últimos tiempos, en el año pasado, este año ya no se ha argumentado sobre ello. Puesto que, como usted ha manifestado, si hablamos de una pareja
que está trabajando o goza de los dos, un trabajo 1.6 perceptor, estamos hablando de marido y mujer, o esposo y esposa. Entonces estamos hablando de una familia satisfecha. Pero como usted ha manifestado, si no ocurre como por lo general en nuestro país está ocurriendo, no existe trabajo apenas para el esposo o apenas para la esposa, estamos hablando de una familia insatisfecha. Y si bien es cierto, si aún con el argumento de que los dos trabajaran, el padre o el hijo trabajaran, y si el hijo llega a ser un hogar, y si ya no existe el vínculo familiar también con su esposa, es decir, son dos familias insatisfechas. No hay tal argumento de los perceptores para poder ir avanzar a una canasta básica familiar y que el incremento se acerca ya a la canasta básica. Es imposible. Lo que tenemos que buscar son otros argumentos, como por ejemplo, mire, yo hoy día estaba leyendo un documento sobre Thomas Piketty, el genio del capitalismo del siglo XXI y que aquí se inventaron el socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿qué dice Piketty? Que él no entiende cómo es que hoy en día se puede haber concentración de capital y caer en una crisis brutal en el mundo. Va a ocurrir lo mismo, decía él, que ocurrió con la monarquía, en aquella época en París, cuando la aristocracia se negaba a pagar tributos. Entonces se producen contradicciones grandes. Hoy en la actualidad, hoy el mundo, a nuestro entender, nosotros como representantes de un movimiento sindical clasista, como es la Confederación de Trabajadores del Ecuador, siempre estamos en estos análisis y decimos, ¿qué produce el exceso de acumulación de capital? Grandes crisis, porque no fluye una economía. Porque el sector empresarial se dedica a producir, pero no hay quien consuma. Y los consumidores necesitamos tener condiciones económicas, es decir, un salario adecuado, un salario que nos dé garantía para poder adquirir un bien, para poder adquirir un televisor, poder adquirir un vehículo de acuerdo a nuestras condiciones o nuestros ingresos. Entonces estamos consumiendo al sector empresarial. Entonces, esta desarticulación que se pretende hacer y que nosotros creemos de que no debe llegar a eso, sino buscar puntos de equilibrio que nos permitan bajo la dicotomía de ganar, es decir, gana el sector empresarial produciendo más y nosotros también ganamos invirtiendo más en base a nuestro salario. Es decir, ahí es donde está el punto de convergencia, mi estimado Cristian, y que para el siglo XXI estos argumentos bastante retrógrados como es la acumulación de capital no nos llevan justamente a mejorar las condiciones. Peor en día cuando tenemos una pandemia que nos azota y que nuevamente entraríamos a un confinamiento, estamos hablando justamente de buscar salidas para poder enfrentar conjuntamente los pueblos situaciones tan adversas como ello, pero también en condiciones económicas adecuadas. Bueno, según información de la Seguridad Social de Ecuador, se establece que los beneficiarios del incremento salarial de $25 van a ser alrededor de 320,000 personas en todo el país. Es bastante significativo, 320,000 personas, alrededor de 320,000 personas. Sin embargo, como que queda, al menos en mí, queda un vacío. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de personas, no? Somos alrededor en nuestro país de 8 millones de personas económicamente activas, pero del incremento salarial se van a beneficiar alrededor de 320,000 personas. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto de las mesas sectoriales primero? ¿Y qué pasa con los desempleados? Un gran argumento, usted lo ha puesto nuevamente. Mire que yo solamente voy a complementar lo que usted ha manifestado. Ese es un argumento que ha tenido la Confederación de Trabajadores del Ecuador en los últimos años. Mejorar los derechos de aquellos que tienen ese privilegio hoy en día de tener un trabajo adecuado. Pero nuestra responsabilidad también estaba en buscar alternativas
para esos cerca de 7 millones de desempleados y subempleados que hoy deambulamos por el país. Es decir, es una gran responsabilidad. Nosotros mismos tenemos una gran asociación, la asociación más grande que tiene la Confederación, que es la Asociación de Desocupados Sin Casa, Sin Techo y Sin Tierra, cuya sede está en Durán y son como cerca de 100,000 socios. Imagínense, Cristian y estimados radio oyentes que nos siguen a través de esta prestigiosa radio, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? Buscar condiciones para ellos también es una responsabilidad que tenemos y será histórica. Ese es el argumento que nosotros hemos mantenido hoy en día, mejorar las condiciones de los que ya tienen, pero también buscar a aquellos que no tienen. Y para ello justamente requerimos, ¿no es cierto?, de la inversión en el país, de buscar condiciones que nos permitan justamente la reinserción de capital al país para tener acceso y derecho a un trabajo que sea adecuado, un trabajo que sea digno para los trabajadores y poder llevar un pan con dignidad a nuestras familias y a nuestros hogares. ¿Qué posibilidad existe que como gremio de trabajadores ustedes puedan exigir o exhortar a la Asamblea Nacional que se dé paso al tratamiento de ley de renta básica universal, que hasta que se comience a generar puestos de empleo de manera progresiva, sería una salida? Ese proyecto fue presentado hace 2 años por el movimiento Pachacuti, encabezado por Pablo Dávalos, que presentaron esa propuesta de ley de la renta básica universal. ¿No se puede tal vez de esa manera justamente apalear un poco la situación de desempleo para esas más de 7 millones de ecuatorianos? Cristian, existen un sinnúmero de posibilidades de poder mejorar la economía, de poder generar trabajo, de poder dar trabajo a las familias ecuatorianas. Existen esas posibilidades. Depende de grandes decisiones, de decisiones políticas, tanto del gobierno central como de la Asamblea Nacional. En ello nosotros estamos empeñados en apoyar todo lo que vaya en beneficio justamente de las grandes mayorías de los ecuatorianos. El proyecto de ley nosotros lo conocemos, sabemos que es bastante interesante, que es necesario justamente que las organizaciones sociales, el movimiento Pachacuti, asuma el rol. Yo había hablado el otro día con algunos asambleístas, entre ellos Salvador Quispe, que le decía que es importante hoy en día, bajo estas nuevas condiciones. Ayer se anunció el triunfo de Gabriel Boric. Él decía, no decía él, se abren espacios. No son espacios que nosotros consideramos netamente de izquierda, son espacios en donde la izquierda ha jugado un papel importante. Las organizaciones sociales han jugado un papel importante, el caso de Perú, el caso de Ecuador mismo, no hay que olvidar que hubieron algunas acciones interesantes. Sin embargo, el papel que debe jugar las organizaciones sociales en estos momentos son trascendentales, sin falsos vanguardismos, simplemente en el afán de apuntar a un proceso de acuerdos mínimos para buscar grandes transformaciones. A eso está llamada la Asamblea Nacional. Hoy en día está muy echada de menos, pero existen, como usted ha manifestado, Cristian, organizaciones muy representativas hoy en la Asamblea Nacional que deberían asumir justamente el rol protagónico para avanzar justamente en nuevas esperanzas, nuevas alternativas. Nosotros muy gustosos justamente de ello. Sería importante retomar a partir de 2022 diálogos que nos permitan, como he manifestado, dejando falsos vanguardismos, avanzar a la construcción de un proyecto único, en donde de hecho se ponga de manifiesto los intereses, los grandes intereses de los ecuatorianos y sobre todo lo que tiene que ver en la actividad laboral, tanto en el campo como en la ciudad. Edgar, pero ¿qué pasó con el sector laboral en el gobierno pasado de Lenín Moreno, donde al principio se alinearon alrededor de este gobierno y permitieron justamente algunos hechos como justamente, por ejemplo, el despido de forma masiva del sector público, algo que hasta este gobierno lo sigue haciendo,
Y sin embargo, los gremios como que han hecho mutis por el foro, ¿no? Tal vez unos más, otros menos, pero ¿qué pasa? O sea, la ideología política o el estar en contra de una tendencia les hace omitir lo que está haciendo o han hecho los otros gobiernos, porque ahí hay una contradicción entre lo que se predica y en lo que se practica. Mire, Cristian, las organizaciones sociales, el movimiento sindical es diverso. De hecho, las concepciones apuntan justamente a buscar mejores condiciones para los trabajadores. Otros, como la Confederación, siempre buscamos mejores condiciones para el pueblo ecuatoriano en base a un programa de gobierno. Entonces, ahí lo que difieren son las estrategias en cuanto a cada uno de los gobiernos. Entonces, en esta independencia de clase que debe caracterizar a las centrales sindicales, al movimiento sindical, al movimiento obrero, debe primar ante todo diálogos fuertes que nos permitan justamente hacer cosas en beneficio a los que representamos y en beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces, en esta situación nosotros como no nos hemos puesto de acuerdo en la estrategia para poder apuntalar bien. El gobierno de Lenín Moreno se caracterizó justamente por ser la continuidad de un gobierno en torno a leyes con nombres lindísimos, pero que en el fondo tenían otras acciones perversas, como la ley humanitaria, usted se acordará, Cristian, en donde en plena pandemia, cuando más necesitaba el pueblo ecuatoriano y los trabajadores necesitábamos justamente llevar un pan a nuestra familia, fuimos despedidos. Se despidieron y con indemnizaciones que ni siquiera llegaban a los $100. Eso es increíble, eso es nefasto, eso es inhumano, en donde nosotros habíamos manifestado nuestro total desacuerdo. Esa ley fue perversa, esa ley despidió trabajadores y obvio que se siguen despidiendo trabajadores porque no se olvide usted que en tiempos del expresidente Rafael Correa también se incrementaron 150,000 puestos de trabajo bajo la modalidad de servicios ocasionales o también nombramientos provisionales, en donde uno de los argumentos que ponían en el contrato era que cualquier momento las partes podían dar por terminado el contrato de trabajo. Eso todavía, imagínense, hasta el momento entiendo que no se ha logrado, al menos no se ha logrado sacar a todos los trabajadores. Sin embargo, nuestro deber como dirigentes sindicales es buscar para darle sostenibilidad a esos compañeros que tengan nombramiento. Nosotros mismos dentro de la Confederación tenemos compañeros que están como 12 años bajo esta modalidad de contratación, contratos ocasionales, servicios ocasionales, y no ha sido posible hasta el momento poderlos incorporar ya al rol definitivo. Son situaciones que se generan en base a la clientela política que se da a cada uno a su gobierno. Nuestro deber, como he manifestado, es darles condiciones a aquellos trabajadores y también buscar condiciones para los compañeros que hoy han sido despedidos, acciones legales de aquellos que tenemos argumentos, como por ejemplo empresas que argumentaron quiebra en plena pandemia y no han quebrado, nuevamente rehan abierto. Otras como esta famosa vaca, el café de la vaca, que nunca quebró y sin embargo hoy aparece con otro nombre. Son situaciones perversas que se generaron en contra de los trabajadores y con la finalidad justamente de no hacerles un despido como debe de ser o como para mantenerlos en situaciones difíciles como la que ocurrió en el 2020. Bueno, ahora a raíz del alza salarial, que es un cumplimiento parcial del ofrecimiento de campaña del presidente Lasso, es un cumplimiento parcial, porque digo parcial porque él ofreció $500 en los 4 años de gobierno, ha incrementado en esta ocasión $25. Veamos en los otros años si los incrementos son iguales o qué es lo que sucede. Por el momento es un cumplimiento parcial. Sin embargo, se manifestó por parte del nuevo presidente que en enero van a iniciar con una socialización de un proyecto de ley de reformas laborales para que una vez que se ha socializado en alrededor de 120 días, se dijo, se va a presentar el proyecto a la Asamblea Nacional. Estaríamos hablando de un proyecto a mediados de 2022. Pero
de lo que se sabe y de lo que se leyó en el anterior proyecto de ley urgente que fue negado por la Asamblea Nacional en octubre, ya habían los indicios de los cambios en el sector laboral. Con este incremento laboral, los trabajadores, las organizaciones gremiales, ¿van a permitir la flexibilización laboral o hay matices? ¿Y cuáles son? Mire, Cristian, una cosa es la política o la política salarial que está dentro de la política laboral y que nada tendrá que ver con esta anunciada ley de reformas o nueva ley laboral en el país. Nosotros somos partidarios de una reforma al Código actual del trabajo. Es decir, no estamos hablando de un nuevo Código Orgánico de Trabajo, sino una reforma al Código actual, en donde se incorporen nuevas modalidades de contratación, como por ejemplo el trabajo a tiempo parcial. Es decir, no se trata de precarizar el trabajo, de entrar en etapas de flexibilizadoras, sino se trata justamente de que en pleno reconocimiento de los derechos que tenemos como trabajadores se sigan mejorando. Y no con ello significa que exista un negocio o un acuerdo de los $25 para permitir una flexibilización laboral. Al contrario, yo le hablé hace un momento, le dije que esta situación conllevaría a situaciones muy adversas y que lo que se requiere hoy en día es grandes acuerdos bajo unas propuestas mínimas que nos permitan justamente ir dinamizando y que sean las partes las ganadoras. No se trata de que existan concentración de capital, y la ley, conforme nosotros la hemos entendido, este proyecto de ley que está en la Asamblea Nacional, justamente tiende a ello, y que nosotros no estaríamos de acuerdo y no estaríamos justamente prestándonos, o al menos tener la mínima idea de querer llegar a ello. Hay que buscar acuerdos que sean ascendentes en el tiempo, acuerdos que sean progresivos para los seres humanos, no acuerdos que sean regresivos. En pleno siglo XXI no cabe ese término justamente de arrinconarnos a una miseria. Se trata de salir conjuntamente a equilibrar economías y a buscar grandes acuerdos, que entre ellos justamente una política laboral que sea adecuada, acorde, y reitero nuevamente, y no una actitud concentradora de capital. Eso nosotros no estaríamos de acuerdo, mi estimado Cristian. Amigos internautas, cibernautas que nos ven y nos escuchan a lo largo del país y del mundo, estamos dialogando con Edgar Zarango. Él es dirigente de la Confederación de Trabajadores de Ecuador, sobre el alza salarial y las reformas laborales que posiblemente se den el próximo año por iniciativa del gobierno nacional. Gracias por su sintonía. Les recuerdo que se está transmitiendo por el Real Audio de Ecuatorial FM, por la página de Facebook de Ecuatorial FM, y esta entrevista estará subida en YouTube en el canal de Ecuatorial FM en aproximadamente 5 horas. Gracias, Edgar, por participar en este programa. Y para ir terminando, solamente quiero saber cómo usted entiende el decreto presidencial. En el decreto presidencial, en donde se dispone el alza salarial, se dice que el ministro de Trabajo, en este caso Patricio Donoso, tendrá que presentar al Consejo Consultivo de Salarios el alza salarial. Tendrá que poner a consideración. ¿Qué significa esa palabrita consideración? Es decir, que el Consejo tendrá que avalar esa alza salarial, o también tiene la potestad de ponerle entredicho esa alza salarial, porque esa partecita del decreto me suena como que, a ver, les pongo en consideración, y si al sector empleador no le parece, pues va a haber discrepancias, obviamente. Mire, Cristian, un decreto ejecutivo ya está santificado. Lo ha hecho el señor presidente de la República. Entiendo que el ministro solamente pondrá en consideración del Consejo, que justamente hoy nos reuniremos al mediodía, lo pondrá en consideración, y ya no hay, a nuestro entender, ya no cabe interpretaciones, sino simplemente llegar al acuerdo, al decreto ejecutivo que ha emitido el señor presidente de la República.
O La sea, consideración simplemente servirá de que una parte, como ha ocurrido siempre, no se ponga de acuerdo, no estar de acuerdo, y otras sí estaremos de acuerdo, porque nosotros, nuestra aspiración como trabajadores es avanzar paulatinamente a un salario digno, y si en 4 años logramos llegar a los $500, se estaría dando muestra de que sí hay posibilidades de mejorar las condiciones económicas y tampoco el sector empresarial va a quebrar por ello. bueno, tomando en cuenta el porcentaje de alza salarial del salario básico, estamos hablando del 6.4% más o menos que se ha subido el salario básico. ¿Qué va a pasar con los demás sectores laborales? ¿También se va a incrementar en un mismo porcentaje o menor? Porque claro, solo se habla sobre el salario básico, que es importante y como dije hace un momento, van a ser beneficiarios de esta alza salarial de manera directa alrededor de 320,000 personas. Así es. Pero ¿qué pasa con los demás sectores del mundo laboral? ¿Su incremento será similar, es decir, de un 6%? ¿Cómo lo van a tratar o cómo lo está tratando el Consejo de Salarios de este tema? Entiendo que hoy, estimado Cristian, vamos a tratar el tema, puesto de que estos días no ha habido una convocatoria para tratar sobre comisiones sectoriales. Sin embargo, nuestra aspiración sería que así mismo ocurriera para todas por las ramas de trabajo, todos los sectores por ramas de trabajo. Eso no ha estado en consideración al interior del Consejo y a lo mejor en los próximos días se produzca alguna reunión tendiente a ello. Ahora, ya para terminar la entrevista y gracias por su presencia, Edgar. A ver, el gobierno ha dicho que en el próximo mes, es decir, en enero, va a socializar estas reformas laborales, como le dije hace un momento, pero ya hay alguna invitación por parte del gobierno al sector de los trabajadores justamente para ya iniciar con esos diálogos de las futuras reformas laborales, ¿o solamente ha sido un anuncio hasta el momento? No, todavía no hay ningún acercamiento sobre las reformas laborales. Hay conversaciones como manifiesto. Obvio, las conversaciones no son nada oficiales. Nosotros estamos, como he manifestado, por la reforma al Código de Trabajo y hemos leído también el código presentado, el proyecto de ley presentado, el proyecto de código presentado por el Frente Unitario de Trabajadores. Nos parece bastante acertado, con bastante optimismo y con bastante presencia a mantener y conservar los derechos que están establecidos dentro de la Constitución y los que históricamente los hemos conquistado en 1938. Sin embargo, eso es otro tema que hay que conversarlo con los compañeros y ver cómo podemos hacer fuerza para que ese proyecto a lo mejor empate con una reforma al Código Orgánico del Trabajo de 1938. Ok, gracias Edgar Zarango por su presencia aquí en el programa Argumentos y esperemos tenerlo en una próxima ocasión para seguir justamente dialogando sobre este tema que es de interés ecuatoriano, ¿no? Que sobre todo del sector trabajador, para que puedan mejorar sus condiciones, no solo de trabajo, sino sus condiciones de vida. Gracias por su presencia y hasta una próxima oportunidad. Cristian, muchas gracias a usted, a Janet también por la entrevista y como siempre a la orden y deseándoles que el próximo año sea de grandes aspiraciones y que sus objetivos se cumplan. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Edgar y amigos internautas. La próxima semana volveremos con más de Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas en la conducción y entrevista y en la operación Janet Cadena. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Ecuatorial FM presentó. Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte la vida.
Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.